en un rincón sombrío de Inglaterra, donde las calles de ladrillos desgastados y los callejones oscuros parecían guardar secretos indecibles, la infancia debería haber sido un refugio. Pero en 1968, ese refugio se convirtió en un escenario de horror, marcado por las manos pequeñas y letales de una niña de tan solo 10 años. Los niños jugaban, reían y corrían por el vecindario, ajenos al peligro que acechaba en sus propios círculos. Mary, con sus ojos grandes y expresivos, y su apariencia inocente, parecía una más entre ellos. Pero detrás de esa fachada se ocultaba una mente fracturada, moldeada por el abuso, la violencia y la negligencia. Una mente capaz de actos que ningún adulto podría imaginar de un niño. Cuando el cuerpo sin vida de Martin Brown, de 4 años, fue encontrado en una casa abandonada, el vecindario quedó sumido en un estado de incredulidad. Un accidente, decían algunos. Pero cuando semanas después apareció el cuerpo mutilado de Brian Howe, de 3 años, una verdad más inquietante comenzó a emerger. El mal tenía rostro infantil y su nombre era Mary Flora Bell. Lo que siguió fue un caso que desafió la comprensión de la justicia y la psicología. Un viaje perturbador a los recovecos más oscuros de la mente de una niña, que convirtió la inocencia en una herramienta para cometer atrocidades. Una niña que, lejos de sentir remordimiento, parecía disfrutar de su obra macabra, visitando a las familias de sus víctimas con una sonrisa gélida y preguntas escalofriantes. ¿Cómo una niña tan joven pudo desatar tanta destrucción? ¿Qué monstruos la crearon? ¿Y cuántos vivían dentro de ella? El caso de Mary Bell no solo sacudió los cimientos de la sociedad británica, sino que dejó una pregunta que resuena hasta el día de hoy. ¿El mal nace o se hace? La historia de Mary Bell, aunque poco común, es un impactante caso real de una niña asesina que conmocionó al Reino Unido en la década de 1960. Tenía solo 10 años cuando cometió sus crímenes. Su caso es uno de los más notorios en la historia criminal de Inglaterra. Mary nació el 26 de mayo de 1957 en Newcastle, Inglaterra, y tuvo una infancia marcada por el abuso y el abandono. Su madre, Betty, era trabajadora sexual y se dice que intentó asesinar a Mary en varias ocasiones durante su niñez. Además, Mary fue víctima de maltrato físico y emocional, lo que contribuyó a una personalidad profundamente perturbada desde muy pequeña. El 25 de mayo de 1968, un día antes de cumplir 11 años, Mary estranguló a Martin Brown, un niño de 4 años, en una casa abandonada. Dejó la escena sin dejar rastros claros, pero al poco tiempo regresó con una amiga, Norma Bell, para vandalizar el lugar. Norma Joyce Bell era una niña de 13 años que vivía en el mismo vecindario que Mary Bell en Newcastle. Aunque compartían el apellido, no estaban relacionadas familiarmente. Norma desempeñó un papel ambiguo en los crímenes de Mary, ya que estuvo presente en algunos de los eventos que rodearon los asesinatos, pero no participó activamente en los actos violentos. El 31 de julio de 1968, Mary cometió su segundo asesinato. Esta vez, su víctima fue Brian Howe, de 3 años. Lo atrajo a un área apartada, lo estranguló y luego mutiló su cuerpo con tijeras. Lo más impactante fue que luego regresó al lugar del crimen y grabó con una cuchilla una M en el vientre del niño. Tras ambos asesinatos, Mary mostró un comportamiento perturbador. Visitó la casa de los padres de Brian Howe y les preguntó, sin ningún tipo de empatía, si echaban de menos a su hijo. En el caso de Martin Brown, dejó notas escritas burlándose de la policía, indicando que ella era la responsable del crimen. Su amiga Norma era descrita como una niña más ingenua y menos dominante que Mary, quien parecía ejercer una influencia poderosa sobre ella. Mientras que Mary era conocida por su comportamiento agresivo y manipulador,
Norma era más pasiva y fácilmente influenciable. La relación entre ambas ha sido vista como una dinámica en la que Mary lideraba y Norma la seguía. Fueron arrestadas después de que se encontraran pruebas circunstanciales y testigos que las situaban cerca de los crímenes. Durante el juicio, quedó claro que Norma había sido manipulada por Mary y no tuvo un rol activo en los asesinatos, por lo que fue absuelta. Mary, sin embargo, fue declarada culpable de homicidio por dolo eventual, un término que implica que no había planeado directamente los asesinatos, pero era consciente de las consecuencias de sus acciones. Fue condenada a prisión indefinida y enviada a una institución juvenil. Fue liberada en 1980 a la edad de 23 años, tras cumplir 12 años de condena. Más tarde, tuvo una hija y consiguió el derecho al anonimato para proteger su nueva identidad. Hoy en día, su paradero es desconocido, pero su caso sigue siendo un ejemplo de cómo los traumas infantiles pueden moldear comportamientos extremadamente violentos. Esta historia sigue generando debate sobre la capacidad de los niños para comprender plenamente la gravedad de sus actos y sobre cómo el abuso infantil puede ser un factor determinante en el desarrollo de comportamientos psicopáticos. Hoy, Mary es un espectro que seguramente habita entre nosotros, oculta bajo un nombre que protege su identidad, pero no sus actos pasados. Actualmente, Mary tendría 68 años, una mujer mayor que lleva consigo el peso de un pasado marcado por el horror, pero que, en su anonimato, quizá también haya encontrado un refugio para escapar del escrutinio público. Su última aparición conocida fue en los años 2000, cuando luchó con éxito por extender el anonimato a su hija, asegurándose de que su legado no alcanzara a la siguiente generación. Sin embargo, una pregunta persiste. ¿Puede alguien realmente reinventarse cuando su infancia quedó escrita con sangre? ¿Puede el tiempo borrar la marca de unas manos que arrebataron vidas inocentes? La vida actual de Mary Bell es un misterio, pero la sombra de sus crímenes sigue proyectándose, recordándonos que el mal, incluso en su forma más inesperada, deja cicatrices imborrables. Quizá vive en una pequeña aldea, rodeada de desconocidos que la ven como una anciana amable, sin saber quién es realmente. Tal vez ha rehecho su vida en una ciudad bulliciosa, donde el anonimato es tan vasto como las multitudes que pasan a su lado. Pero donde quiera que esté, es un recordatorio inquietante de cómo el mal puede enraizarse incluso en las manos más pequeñas, y de cómo, aunque el tiempo avance, el eco de ciertos horrores nunca se apaga por completo. La pregunta final, que deja un nudo en la garganta, es si ella encuentra la redención en el anonimato o si en las noches, cuando la oscuridad la rodea, los rostros de Martin Brown y Brian Howe la visitan, reclamando lo que les fue arrebatado. Esta fue otra entrega de Archivos Nocturnos.